Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Pedrisco y hoy les voy a hablar acerca de la industrialización y el progreso tecnológico, una comparación entre las regiones de México. Esta es una investigación que fue realizada por Kurt Unger y Luis Consuelo Saldaña en el año de 1999. Este trabajo lo que pretende es demostrar la formación de regiones con diferentes tipos de modernización o atraso en México y tomando como principal indicador a la industria y a los niveles de modernización industrial, dejando a un lado a los sectores primarios y de servicios para posteriormente realizar la interpretación de los datos. La hipótesis básica es que la comparación entre estas regiones se puede hacer mediante indicadores de modernización industrial relativa y que estos indicadores se pueden estimar atendiendo a un conjunto de variables industriales que tengan que ver con aspectos de la producción, la inversión, el empleo y la tecnología. Y bueno, para empezar el análisis, lo que hicieron estos investigadores fue registrar la evolución del Producto Interno Bruto de 1980 al año 1993, incluyendo sectores como la agricultura, la minería, las manufacturas, la construcción y el comercio. Y como mencionamos anteriormente, la idea principal es resaltar la importancia que tienen las manufacturas para poder justificar la hipótesis de que las manufacturas dominan las trayectorias de la modernización. Y bueno, en estas gráficas podemos observar las participaciones del PIB por región que datan del año 1980 y del año 1993. Como podemos observar en estas gráficas, el autor o los autores dividen al país en tres grandes regiones: la zona norte, la zona centro y la zona sur. A primera vista podemos observar que la zona centro ocupa más del 60% de participaciones respecto a las otras dos regiones, y que del año 1980 al año 1993 se ve un aumento de las participaciones del sur y del norte en menor proporción, y una disminución de las participaciones de la zona centro. Aunque la zona centro es la que sigue manteniendo la mayor participación en el PIB. Como podemos observar en este mapa, así se dividen las zonas. La zona norte abarca desde el estado de Baja California hasta Tamaulipas, que vienen siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estados. Para la parte centro se concentran la mayor parte de estados, que viene siendo Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Veracruz y finalmente Tabasco. Y para la zona sur tenemos al estado de Chiapas, al estado de Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Cancún. Así es como los autores dividen al país en estas zonas. Vale la pena resaltar que esta base de datos se estructuró a partir de datos del censo de 1994, para que tengamos más o menos una idea del contexto. Y como un resultado preliminar, tenemos que el centro alcanza representatividades más o menos entre el 60 y el 70% en todas las variables, y obtiene una mayor participación en el valor de la producción, en el valor agregado y en el capital invertido acumulado. Y su participación un poco más baja es en el empleo. Por el lado de la zona norte, tenemos que esta zona ocupa una posición intermedia más o menos en todas las variables, pero que manifiesta más importancia en las variables de salario y en empleo. Esto a grandes rasgos nos puede indicar que en la zona norte
la industria ha desarrollado mejores condiciones para la creación de empleos y pues empleos mejor retribuidos, ¿no? Por último, nos queda la zona sur, que es evidente que si las comparamos, la zona sur queda en un gran rezago en todos los indicadores industriales, incluyendo las participaciones en la población y en el número de establecimientos. Y bueno, aquí el autor maneja diferentes letras para indicar las variables. Entonces voy a hacer una lista aquí. Aquí va a aparecer una lista en donde voy a poner todas las variables para que las vean y para que más o menos tengan una idea de qué letras significan qué cosa. Y posteriormente los autores nos brindan de los indicadores, de modernización, que también van a aparecer ahí en la pantalla para que vean cómo se relacionan todas estas variables y cómo los autores toman estos indicadores para posteriormente hacer la comparación ya de las subregiones. Y bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué en subzonas? ¿O cuál es la importancia de las subzonas? Y lo que nos dicen los autores es que este análisis nos permite identificar el peso de ciertas regiones o estados en su zona de referencia. Y que en general en esta investigación las zonas distan mucho de ser uniformes, como se muestra aquí en esta gráfica y en esta tabla gráfica, donde donde podemos observar que la subzona centro-centro sigue teniendo un gran dominio sobre esta zona y sobre todo en salarios y valor agregado. En cambio, en el centro golfo tenemos participaciones tan dispares que se asemeja a otras zonas que no son del centro y que son principalmente del sur. Del mismo modo, si nos vamos hacia la zona norte, tenemos que el estado de Nuevo León y Coahuila tienen las más grandes participaciones en salarios, en empleo, en valor agregado y también en capital y activos fijos. Por otro lado, los estados de Baja California y Chihuahua tienen una mayor importancia relativa en salarios por el efecto de las maquiladoras, pero no pueden sostenerse en el indicador del valor agregado ni en los demás otros. Y aquí podemos ver en el mapa y en el cuadro. En la zona centro destaca una disparidad entre estados que conforman el Distrito Federal, el Estado de México, Querétaro y en menor grado Aguascalientes, que tienen muy grandes participaciones y que dentro de este grupo son los que más tienen participación en el PIB. Lo mismo para la zona sur, hay zonas que tienen mucha más participación que otras zonas. Y bueno, aquí en este punto el autor se pregunta que qué pasaría si aislamos el efecto de los municipios con mayores participaciones y comparamos nada más las zonas netas. Y bueno, lo que nos dice es que estas nuevas participaciones porcentuales sin municipios importantes tienen como objetivo hacer que la muestra de datos sea un tanto más homogénea. Y así podríamos ya estimar los indicadores de modernidad industrial para las zonas sin la influencia de estos grandes municipios industrializados. Entonces, hasta aquí el autor nos ha brindado de las participaciones del PIB por regiones y por subregiones. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero no sin tomar en cuenta a los municipios que tienen mayor influencia en la producción, en el empleo y en todas estas variables. Y bueno, aquí el autor elabora los indicadores que les había mostrado anteriormente y los podemos apreciar en este cuadro.
los indicadores con su significado para que veamos qué indicadores nos podrían decir la manera en que se viene modernizando cada subregión y el peso que tienen diferentes tipos de variables en estas subzonas. Entonces, si vemos la comparación entre los resultados de las variables y de los indicadores cuando se tomaban en cuenta a todos los municipios y las comparamos con los resultados cuando no se toman en cuenta los municipios importantes, pues observamos que no existe una gran diferencia en las participaciones de estas zonas y subzonas sin los municipios principales. Esto quiere decir que la influencia de los municipios industrialmente más avanzados llega a alcanzar a estos otros municipios donde no se ve un gran avance en la industria. En esta gráfica comparamos las participaciones por estado con municipios y sin municipios importantes del año 1993 y esta es la variable población. Como vemos, sin los municipios importantes aumenta un poquito la participación, pero si nos vamos, por ejemplo, al número de establecimientos, podemos observar que sí hay algunos cambios, pero en general se mantienen en las mismas proporciones, igual que en la variable de salarios, en el empleo, igual, en la intensidad de capital hay un poquito más de diferencia en la zona norte central. En la formación de capital vemos que sigue existiendo una mayor dominancia de la zona centro, en específico de la subzona centro-centro, al igual que en el valor de la producción, pero que en esta variable vemos que es un poco más similar en toda la zona norte. Para el valor agregado vemos que hay un aumento en la zona norte, pero no es tan significativo como para alcanzar a la zona centro. En el grado de procesamiento vemos que sí siguen manteniendo las proporciones de participaciones y finalmente el uso de materias primas es más alto. Aquí se denota una diferencia entre el norte central y el Golfo en el uso de materias primas. Pero bueno, este indicador nos dice que cuando hay un alto uso de materias primas es porque esa zona no está tan modernizada, ya que esas materias primas no tienen un alto grado de procesamiento previo. De manera que se ve un progreso similar al que alcanzan estos municipios principales. Si observamos estos dos cuadros en donde se toman en cuenta los municipios y en el que no se toman en cuenta los municipios importantes, podemos ver que la productividad de la mano de obra estimada como BA sobre L ilustra unas diferencias importantes entre regiones y que la productividad industrial es mayor en el centro que en las otras dos zonas. Y cuando quitamos la influencia de estos municipios industrializados, podemos ver que las productividades medias de las zonas norte y centro continúan siendo muy similares. La productividad bruta en el norte es mayor, seguida por el centro y por muy detrás queda el sur. En cuanto a la transformación industrial y el uso de materias primas con mayor grado de procesamiento, situamos a la zona centro como líder, siguiendo después al norte y por muy atrás nuevamente el sur. Y cuando hacemos el análisis de la productividad por subzonas, esto nos conduce a distinguir que la productividad es mayor en las subzonas noreste, noroeste y centro-oeste,
para las cuales es evidente la influencia que tiene Nuevo León, Baja California y Jalisco respectivamente. Ahora, en cuanto a los acervos tecnológicos en instalaciones, queda reflejado la capacidad que tienen las diferentes zonas y se coloca al sur por debajo de estas dos zonas. Esta es una indicación de que los municipios del norte son un conjunto un poquito más homogéneo en cuanto a intensidad de capital que de lo que es en el centro y en el sur. Y podríamos concluir que esta comparación es muy interesante, ya que en el centro y en el norte, al nivel de subzonas, estas son más afines entre sí y podemos darnos una idea de qué tanto se ha modernizado la industria y las manufacturas en estas zonas del centro y del norte, y la importancia que tiene impulsar la modernización del sur, ya que casi en todos los indicadores